Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Marcela? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Los dos cómo están ya? ¿Ya están mejor? Mejor. Yo estaba cansada. Quería comentar algunas cosas que han ocurrido a nuestro canal de YouTube, tanto en el de Café como en el de Batuca en la Cocina. Está ocurriendo en el mundo entero, en realidad no nos ha ocurrido a nosotros, nos ha tocado a nosotros, que somos un canal chiquitito, ¿viste? Y que te acordás que veníamos nosotros con una audiencia bastante bien, ¿no? Bastante bien, para nosotros estaba bastante bien, unas 2.000 personas así de promedio, casi 3.000 a veces. Pero desde que pasamos hace 2 semanas lo de la manifestación de Palestina, en la cual Marcela participó en Suiza, y pusimos el himno tan lindamente ejecutado por la violinista, que lo grabaron Marcela y la hermana, tan lindo, bajaron terriblemente, o sea que no nos visualizan más, ¿viste? ¿Te acordás, Osvaldo, en los años 80? Era a ver si nos publicaba algún periódico, ¿viste? 3 líneas y nos poníamos re contentos. Ay, nos publicaron cosas, ¿viste? Ahora vos podés publicar, pero no te las visibilizan, ¿viste? Porque todo lo que no esté de acuerdo al mainstream te lo censuran. Una censura, digamos, el algoritmo, ¿viste? Elige, y en esa elección, lógicamente, no es nada, digamos, democrática, es bien, bastante tendenciosa, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Qué difícil es poder tener una visión distinta si con poco te la borran, ¿no? Te sacan del curso, o sea, es como que no existís, ¿no? Es como esa palabra, si no te nombran, no existís. Pero bueno, que somos nosotros mosquito delante de toda la selva informática. Si al propio Tucker Carlson lo querían censurar porque le iba a hacer una entrevista al presidente de la... Yo me acuerdo cuando vino a tocar el Roger Waters. Acá, que no le daban hotel, no le daban, y realmente el espectáculo que dio acá en la Argentina no tuvo difusión y estaba estadio lleno, no es que no fue nadie, ¿no? Pero seguiremos bueno. Nosotros, no nos vamos a amedrentar, ¿eh? No. Si salíamos con 300 ejemplares, era Faro, Ramiro, ¿cuánto No, era? bueno, ahora hacemos 300 ejemplares de Faro y lo pagábamos de bolsillo nuestro, así que... Y los poníamos nosotros. Y no teníamos plata, ¿eh? No teníamos plata, ni estábamos estudiando. En Europa están censurando a los medios rusos, también impresionante que se censuren los medios rusos, porque supuestamente estarían financiados por el Estado, como si los medios de Europa no estuvieran financiados por el Estado también, ¿no? Casi todo, ¿no? La BBC, la TVE, la RAI, la Deutsche Welle y todos los demás, ¿viste? Se enojaron porque cuando la red ex Twitter o X empezó a exigieron que le pusieran a los medios rusos medios financiados por el Estado. Entonces, la red hizo lo mismo con los europeos. Decimos, no, pero nosotros somos diferentes. ¿Cómo ustedes también son financiados? Claro. Nosotros tenemos un Estado más bueno, o un Estado menos malo, no sé cómo. Y bueno, esta vocinglería occidental ahora con relación al fallecimiento de Navalny, ¿no? Este bloguero, activista, político que estaba preso en Rusia. No lo vamos a defender a Navalny ni lo vamos a atacar, ¿no? Pero murió y falleció, estaba preso, ¿no? O sea, quizás salen enseguida a denunciar que Putin lo asesinó. ¿Viste? A menos de 1 hora de la noticia, Putin lo asesinó. Puede que lo haya asesinado Putin. Yo no voy a decir que sí lo hizo, que no lo hizo. Pero ¿por qué no se dice nada de Gonzalo Lira, por ejemplo? Ese periodista chileno-norteamericano que murió en la cárcel de Zelensky hace menos de 2 meses y murió con torturas. Y estuvo preso. ¿Por qué? Porque hablaba mal del gobierno de Zelensky. Y en Ucrania lo metieron preso. Y murió. Y de ese no se dice absolutamente nada. Entonces yo no puedo tener ese doble rasero, ¿viste? O estamos a favor de todo el mundo o nos callamos la boca. Yo no puedo tener mi opositor predilecto y los otros los ninguneo. O, por ejemplo, lo otro que está ocurriendo ahora, actualmente, en un país de la Comunidad Económica Europea, que es Polonia, con otro periodista más, el periodista español, Pablo González, que hace 2 años que está preso sin ninguna imputación, Osvaldo. Dicen que es por espionaje, él tiene doble nacionalidad español y tenía pasaporte ruso también. Pero fue a hacer periodismo, hace 2 años que está preso y está incomunicado, la familia no puede comunicarse con él, no tiene acceso con la esposa ni con los hijos,
¿Y dónde está el Consejo de Europa, que tanto defiende los derechos humanos, que no defiende los derechos humanos de un ciudadano español que está preso en un país que también está, porque Rusia no pertenece más al Consejo de Europa? En resolución adoptada el 16 de marzo de 2022, el Comité de Ministros del Consejo de Europa acordó que la Federación de Rusia deja de ser miembro del Consejo de Europa con efecto inmediato. Pero Polonia sí todavía, y tiene que seguir las determinaciones legales del Consejo de Europa. ¿Cómo no se dice nada? Y lo de Navalny, nuevamente, estamos haciendo política con el fallecimiento. Yo les digo la verdad, no quiero que muera nadie, no quiero que, menos Navalny, ni nadie, no quiero que muera nadie. Yo estoy siempre a favor de la vida. ¿Por qué seguimos política con lo mismo? Acá en Argentina tenemos el caso de Nisman, que todavía no han cerrado la causa para mantenerlo activo políticamente. Cuando tienen un problema lo resucitan, ¿viste? Lo sacan a relucir. Lo acabamos de ver que ha pasado con Fernando Villavicencio en Ecuador. Seguimos haciendo política con los muertos. No son formas democráticas. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Y que el doble rasero está en todos lados, Ramiro. Acá en la Argentina, en la última, cuando se discutía la ley, la Ómnibus, hubo un montón de periodistas que fueron atacados por la policía con balas de goma. Un abogado defensor de derechos humanos casi pierde un ojo. Esas noticias pasaron, lo voy a decir de mala manera, pero sin pena ni gloria, ¿no? Y si esto pasaría en un gobierno de otro color, o en el gobierno anterior, o en el gobierno que no era los gobiernos de derecha, seguramente hubiese sido FOPEA, todas esas organizaciones de periodistas. Ese doble rasero lamentablemente nos tiene a todos, y supongo que en Brasil debe pasar lo mismo. Entre los periodistas quería mencionar justamente que ahora en Europa se está haciendo otra vez campaña y pidiendo y manifestaciones por Julian Assange. Claro que sí. Obviamente la mujer tuvo una entrevista y bueno, se está aquí es él el que sale más a la luz y bueno, para que no lo extraditen, ¿no? Parece que el día 20 está como sí. Está programado, ¿no, Marcela? Sí. Entonces, bueno, aquí. Acá en Argentina era un tema que estaba casi olvidado, ¿no? Dentro de los tantos temas que caen en esa bolsa de los que... ¿sí? Lamentablemente, Osvaldo, es uno de los temas que la gente se olvida. Bueno, ¿sabes qué pasa? A mí me parece, ¿no? Hay tantas cosas en el día que te van llevando que, bueno, que agarrar la que podés, no podés agarrar todas. Claro. Y como estábamos hablando antes de todas esas posiciones, parece que solamente de un solo lado se pueden escuchar las cosas, lo demás lo olvidamos todo. Vamos a cerrar esta lucha por la narrativa con esta fake news que nos trae Marcela desde Bolivia, que supuestamente habrían inhabilitado a Evo Morales. Vamos a escuchar la respuesta. Vamos a escuchar el video y después lo comentamos. ¿Cómo se construye una fake news jurídica? ¿Cómo ve la sentencia constitucional 1010/2023 que inhabilita a todo aquel ciudadano que haya ejercido durante 2 mandatos, continuos o discontinuos, la presidencia de Bolivia? En este caso, obviamente salta de inmediato el nombre, por ejemplo, de Evo Morales, que fue presidente 14 años, una sentencia constitucional que está basada en la opinión consultiva emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si usted se refiere a la sentencia que atiende la revisión de un amparo constitucional planteado en el departamento del Beni. Exacto, que inhabilita bueno, persona. Entonces tengo que desdecirlo, Junior. Esa sentencia constitucional lo único que hace, y lo invito a referirse a ella, a su parte dispositiva, lo único que resuelve esa sentencia es la ratificación del amparo concedido a ese ciudadano que se quejaba de que en materia de las elecciones judiciales había una restricción a su libertad de expresión. Se le concede el amparo, sube en revisión a Tribunal Constitucional que confirma esa sentencia. No es propio de una sala. Y tampoco es propio asumir, Junior, de que esa decisión ha tomado una decisión sobre ese aspecto. No lo ha hecho. Lo que ha hecho, ha comentado o ha insertado razonamientos que no tienen efecto vinculante sobre la parte decisoria. Es lo que se llama el obiter dicta. Y de pronto aparece en un considerando una referencia. Y tengo que reiterar,
esa sentencia no ha definido nada sobre la reelección. Eso quiere decir que en materia legal, o por lo menos de acuerdo al análisis jurídico que usted hace siendo abogado, expresidente de la Corte Suprema, la sentencia constitucional 1010/2023 que ha sido emitida por la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional no tiene efecto legal. Tiene un efecto legal sobre lo que decide. ¿Qué ha decidido? Darle un amparo al ciudadano que lo planteó, diciendo usted tiene derecho a tener libertad de expresión en la elección judicial. Eso ha decidido y eso lo ha ratificado el Tribunal Constitucional. Por eso lo invito a referirse a su parte decisiva, el decisum. Dice, se ratifica lo resuelto por la Sala Constitucional del Beni. Otorgar un amparo sobre la libertad de expresión, pero nada más, ni nada menos. En torno a la habilitación o no de Evo Morales o cualquier ciudadano que haya sido 2 veces presidente o 10 años presidente de Bolivia. No, en absoluto. No, en absoluto. Es elemental para un abogado o para un juez y sobre todo para el ciudadano para que tenga claridad. Una sentencia no es un relato en prosa dividido en considerandos. Es un razonamiento que tiene que tener coherencia y que tiene que tener sobre todo un rigor sobre los hechos que han sido demandados y cómo debe resolverlos. Ese ciudadano en el Beni no demandó nada en absoluto sobre la reelección ni la opinión consultiva. Entonces es una sentencia que peca de exceso en un razonamiento de consideración, pero no de resolución. Bueno, quedó claro, ¿no? O sea, el tipo, la persona, el juez pone en los considerandos alguna cuestión del tipo, bueno, acá, que no tiene que ver con el caso, ¿no? Sería ya extrapetita, pero la parte resolutiva hizo eso, ratificamos la acción de amparo. La acción de amparo es una acción, normalmente, Osvaldo, mucho más rápida, porque estamos garantizando rápidamente un derecho, hasta los trámites son mucho más rápidos, pero en ningún momento Evo Morales era parte, en ningún momento le corrieron traslado, en ningún momento se defendió, en ningún momento se cuestionó si otra persona tenía cercenado su derecho a la expresión, nada más. Fíjate cómo lo presenta el periodista, ¿no? Porque la sentencia constitucional, porque está ratificada por el Tribunal de Derechos Humanos, de no sé, así, viste, todo, y sabía el nombre, viste, vos le pones el nombre, le pones el número, tal, entonces parece que vos estás con los datos ciertos, viste, mirá, viste. Es una fake news. 2 cosas, el Beni es uno de los estados claro, más de derecha de Bolivia, ¿eh? Sí. El Beni es un estado de derecha, dentro de todos, por encima a veces Santa Cruz de la Sierra. Por un lado, y por otro, la sentencia es irrazonable, no tiene razón. Lo explica muy bien el abogado. Muy bien. Me gustó mucho la explicación. Es para usarlo en un amparo, la explicación que él da, sí, sobre que no tiene razonabilidad. Si no tiene razonabilidad, es una sentencia que va a ser declarada inconstitucional. O sea, porque no tiene razonabilidad la construcción que hace. O sea, la verdad que muy, muy importante lo que dices con respecto a cómo hacer caer una sentencia que es irrazonable. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero no tanto. Vamos a seguir hablando de fake news, ¿qué les parece? A una fake news que envuelve a un personaje ya que lo podemos considerar binacional, ¿no? Porque ha metido la pata en Argentina y en Brasil. No, sí. Ya, sí. El señor Fernando Cerimedo, que ahora está siendo investigado por la justicia brasilera, ¿no? Vos escuchaste, Osvaldo, el mismo reportaje que le hicieron, yo también lo escuché en Radio con vos. La cantidad de mentiras. Sí. ¿Cómo miente? Para colmo me agarró, iba escuchando con el teléfono cuando iba camino al tribunal, más bronca me dio todavía los argumentos que usaba, ¿no? Y ahí me hizo acordar un poco que, o sea, debe ser, América del Sur tiene una ventaja, el único país que tiene un Goebbels en 2 países distintos, porque realmente la construcción de él, de cómo construye la mentira en función, o sea, porque él habla de las noticias negativas, dándole un concepto, o sea, y una noticia negativa la usamos todo, pero dice, cuando usas una noticia negativa, no utilizás todas las verdades, no utiliza una parte, pero son cosas, o sea, no sabes cómo explicarlo realmente. Y bueno, y acá se vio claramente,
Y en Brasil la corte lo vio y él niega que esté procesado por eso. No sé si lo escuchaste vos realmente. Está procesado por nada más ni nada menos que por la Corte Suprema de Justicia, por el Supremo Tribunal Federal. O sea, ahí no tiene apelación. Porque él componía dentro de lo que se llamaba el Gabinete del Odio, en portugués el Ministerio del Odio, que comenzó a ser desarticulado. Y acá nosotros lo podemos ver en la imagen que él hizo una transmisión en Argentina, donde se vendió como que él iba a demostrar el fraude de las urnas electrónicas. Yo voy a demostrar el fraude de las urnas electrónicas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bolsonaro viene diciendo que las urnas electrónicas no son confiables desde que asumió. Desde el 2019 viene hablando de eso. Ya mal había asumido 5 meses. Ramiro, él gana en segunda vuelta, ¿no? En la primera. Él gana en segunda vuelta. Bueno, y él dice que ya había ganado en la primera, de ahí sale su cuestión, ¿no? Él dice, no, yo gané en la primera. Fue un fraude lo que hicieron. Uh-huh. No solo eso, sino que inclusive llegó a decir que Aécio Neves habría ganado en el 2014 y que le hicieron fraude con Dilma Rousseff. Hasta eso llegó, ¿no? Y desde el 26 de mayo de 2019 que viene con esta idea de que no. Y ahí comenzó la última etapa, como no podía hablar mucho tanto de las urnas electrónicas, porque digamos que eso también es hablar en contra del sistema electoral, que funciona bastante bien, y acá hay, digamos, delitos electorales, los cuales, y penas pecuniarias electorales al Partido Liberal le costó, el cual Bolsonaro era, por comprar la tesis de Bolsonaro y decir que podía haber habido fraudes e irregularidades, le pusieron una multa de 22 millones de reales, algo así como 5 millones de dólares. No es pequeña cosa, ¿viste? Estamos hablando de mucha plata y son profesionales de la política, lo que piensan en términos de signo pesos, ¿no? De signo dólar, mejor dicho. Por eso que es más o menos importante todo esto. No es una cuestión, digamos, baladí. Miren las vueltas de la vida. Permítame una pequeña digresión de 30 segundos. La Lava Jato se empieza a desmoronar cuando un hacker, Walter Delgatti, comienza a mostrar los chanchullos del chat que ellos tenían en Telegram. Ahí se veía todo. Se veía cómo Moro articulaba por medio del chat con los fiscales, cómo le indicaban las pruebas, cómo decían los pasos procesales, cómo Moro le decía, no, a esa fiscal no la pongas porque es flojita, pongan otro porque no le va bien. Y un montón de cosas más que son prohibidas, por eso que caen todas las causas de Moro. Moro lo consideran un juez parcial, que es lo peor que te puede pasar, y Moro va a responder porque ahora inclusive tiene procesos en su contra. Y muchas de los acuerdos que se habían hecho como arrepentidos con las empresas están siendo revistos, porque se hicieron, como habíamos dicho nosotros, Osvaldo, acá en su momento, sobre lo que se llama la soft tortura suave. La gente decía cualquier cosa para poder salir de la cárcel. Perdón, y ese mismo hacker, Walter Delgatti, se queda sin trabajo. Y Carla Zambelli lo contrata para que invada el Tribunal Superior Electoral, entre en el sistema y descubra la vulnerabilidad y las fallas para poder atacar las urnas electrónicas y decir que el sistema era fraudulento y que por lo menos tendría que haber voto imprimido también, que no solamente el voto electrónico, sino también como es en Venezuela, que también hubiera la posibilidad de que te imprimiera el voto y lo depositaran en una urna. Y que si no, él no iba a reconocer nada, porque si no había voto de esa manera, él no reconocía los resultados de las elecciones. Esa era la cuestión. Eu estou querendo transparência. Eu cresci dentro do parlamento, 28 anos lá dentro, ouvindo que a democracia não tem preço. Paulo Guedes já disse que tem 2 bilhões para comprar as maquininhas para imprimir o voto o ano que vem. E deixo claro, o voto não é o retorno ao voto em papel. É uma maquininha que imprime o voto. Você não tem contato manual com o papel, ele cai dentro da urna. Se o Congresso não aprovar o voto impresso auditável, o senhor vai aceitar isso? Nós vamos querer dar isso, o Congresso respeita o parlamento brasileiro, né? Nós vamos querer a contagem pública dos votos. Ahí el Tribunal Superior Electoral, que estaba a cargo del juez Barroso, lo llama a uno de los ministros que era militar y dice, vengan, ustedes participen del proceso por primera vez, cosa que no había ocurrido nunca, para que vean que son confiables. Y él participa. Y ahí comienzan a crear algunas narrativas raras, ¿no? Entonces, Walter Delgatti, que no consigue hackear el sistema del Superior Tribunal Electoral, que no consigue encontrar ninguna vulnerabilidad de las urnas electrónicas, pero que es bueno para vender si cobra bien, le pagaron $30,000, nada más y nada menos, se lo pagó Carla Zambelli, está en la transferencia, está todo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? No hay fraude, pero tampoco hay garantía de que no hay fraude.
Y Claro. Cerimedo, y entonces cuando pierde Bolsonaro las elecciones, comienzan a cortar las rutas, como lo fuimos diciendo en este programa, comenzamos a contar todos los desastres que hacían, y cuando se empieza a caer de esa narrativa del fraude, viene Cerimedo desde Buenos Aires diciendo que él va a demostrar las irregularidades y el fraude en las urnas electrónicas. Y viene con esta teoría de que si bien no se puede probar que hubo fraude, nadie pudo afirmar y garantizar de que no hubo posibilidad de fraude. Y mostraban algunas urnas, que son las mismas que decía después en el programa en Radio con vos, Osvaldo, porque cómo puede ser que en algunas localidades en Santiago del Estero sacó 100% Unión por la Patria. Acá decían lo mismo. ¿Cómo puede ser que en tal ciudad de no sé qué lugar sacó 100%? Claro, son comunidades rurales o son comunidades de pueblos originarios, que todo vota como vota, no, como por consenso. Bueno, ¿a quién vamos a apoyar? Y eran urnas de 70 personas, 100 personas, ¿viste? O sea, claro que va a ocurrir eso. Como también había gente que también votaba a Bolsonaro 100% en algunas comunidades menores, porque se consensúa, se charla, no es la decisión individual, es otro el espíritu que reina en ese tipo de comunidades. Entonces, esa es la mentira que ellos hacen, y con eso, a través de esa transmisión que él hizo, que la vieron 400.000 personas en simultáneo en Brasil. Vieron la transmisión porque la veían 400.000 personas en simultáneo. Después no sé cuántos millones la vieron. Para Cerimedo, que no lo conocía nada, acá en Brasil, que la hizo en español. Fue todo un evento, y eso significó que todo lo que se denominaba el Ministerio del Odio volviera con esa narrativa y consiguiera llegar con más aire hasta los acampamentos frente a los cuarteles, y después aquella locura del 8 de enero cuando tomaron los 3 edificios públicos. Miren que estas mentiras son peligrosas, ¿eh? Las fake news son peligrosas. Acá en cierta medida Cerimedo estaba preparando el clima para esto desde la primera vuelta. Ya decía que dudaban de las elecciones, utilizando lo que vos decías. Hubo lugares con el 100%, olvidando que otros lugares también hubo. O sea, sinceramente, en el sistema democrático argentino, en un lugar que un candidato saque el 85%, ya era para dudar. Y sin embargo, en un montón de lugares de Córdoba que sacaban el 85%. O sea, no entiendo, o sea, si esa es la manera de determinarlo, ¿no? Porque el sistema funciona así. Sí, Cerimedo lo intentó, y realmente creo que es una de las espadas peligrosas que tiene Milei en esta campaña durante estos tiempos que va a ser presidente, ¿no? Creo que es una persona de cuidado, porque aparte no reconoce nada de lo que es algo, o sea, ni siquiera reconoce que está procesado. Cuando hay una cuestión meramente metodológica y jurídica, o decir, sí, estoy procesado, estoy mal procesado, pero no estoy. Bueno, Osvaldo, hemos tenido un presidente con no sé cuántos procesos. No, Él decía que tampoco estaba, que también negaba. Claro, viste. Mientras la justicia esté comprada y no sea justa, obviamente que estas cosas van a pasar y van a seguir pasando, lamentablemente. Pero tenés razón en lo que decís, obviamente, que es peligroso. Y no solo él, yo creo que tenemos al ministro de Economía, que también es peligroso, la ministra de Seguridad, que también es peligrosa, ¿viste? Hay todo un gabinete ahí atrás que no es lo que votó la gente, porque la gente votó a Milei, y el gabinete que está atrás es justamente el gabinete que salió tercero. Entonces, y que son peligrosos, obviamente. Yo lo que digo desde el punto de vista ideológico, lo peligroso, ¿no? O sea, desde el punto de vista, porque ellos crean la narrativa. Este tipo está creando la narrativa y está eligiendo los enemigos, y se lo está dando en bandeja a Milei, ¿no? La guerra, en un punto, como nos pasó en casi todos los gobiernos, es cultural, y se está jugando en ese campo, que crea conciencia en la gente, y es lo que hace totalmente. Aparte, tenemos un presidente que está gobernando por antiguo Twitter, por X ahora. Entonces, obviamente que sí, que tenés razón en todo lo que decís, y obviamente que por ahí van también las fake news. Y los ataques, ya que estábamos hablando de este tema, saltémonos un poquito, y los ataques que se hacen contra determinadas personas. Y esto es método, señores. Por ejemplo, Donald Trump se le había agarrado con Taylor Swift, por ejemplo. Claro. Bolsonaro
Con Anita. Con Anita, exacto. Con Anita, otra artista popular. Y ahora se la agarra con Lali. Con Lali. Escuchemos un pequeño video. El presidente de Argentina, Javier Milei, provocó una oleada de repudio luego de reforzar sus ataques contra la cantante Lali Espósito, con declaraciones como esta. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Entonces, ¿de La Rioja, no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró $350.000. Lali Espósito, una de las artistas más queridas del país sudamericano, quien, además, ha construido una carrera a nivel internacional, respondía a esas palabras con una carta abierta al mandatario. Dado los hechos de público conocimiento, quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro presidente, para usted, señor presidente Javier Milei. Los ataques del mandatario comenzaron el año pasado, cuando Lali lamentó el triunfo electoral del político libertario con un breve tuit. ¡Qué peligroso! ¡Qué triste! Desde entonces las arremetidas de Milei han sido incesantes, pero escalaron a un nuevo nivel el 14 de febrero, cuando rebautizó de manera insultante a la cantante como Lali Depósito y la acusó de cobrar fondos estatales en sus presentaciones, llamándola parásito del Estado y afirmando que no es un artista, sino un mecanismo de propaganda. Justamente Cerimedo le marcó aparentemente esta manera, porque en reflejo de la política que se llevó adelante con Trump y con el expresidente de Brasil, ¿no? Es extraño porque no, si bien ella, Lali Espósito, tiene una representación política que ella asume, pero no desde el punto de vista partidario, ¿no? Sino desde su origen. Es más feminismo, sí. Sí, es de su origen, aparte de los 10 años que trabaja y todo eso que ella ha defendido con mucha corrección y muy bien. La carta que le pongo realmente con mucho nivel, con mucha altura le contesta. No lo hace de manera violenta, como si lo recibe el dato que recibe, ¿no? Realmente desproporcionado. Desde un presidente que ataque a alguien de 32 años que durante los 10 años trabaja, o sea, y vos escuchás esa nota que se ve un pedacito, el periodista que le resalta, ¿cómo Depósito dice? O sea, realmente qué funcional es a esa mentira que la creó un tipo que no me extraña que haya sido Cerimedo, que haya sido el creador de esa frase, o por lo menos el que seguramente la utiliza. O sea, realmente no. Que acá también, Osvaldo, hay un ministerio del odio. Hay lo que nosotros le decimos el Troll Center en Argentina, que en Brasil se llama el Ministerio del Odio, y que está, digamos, financiado con dinero que no sabemos muy bien de dónde. Ahora también es parte del Estado. En su momento tenía 168 funcionarios públicos dentro de la Casa Rosada, Macri. Y ahora, está mucho más opaco, no tenemos esa información. Pero costaba millones de pesos en su momento de dinero del Estado, ¿no? Volviendo al Espósito, que obviamente que atacan a mujeres y lamentablemente o afortunadamente se ha puesto todo la campaña feminista, el bloque feminista en contra con todo esto. Lali está recibiendo muchísimo apoyo de actrices, actoras, cantantes a nivel internacional, incluso María Becerra y otras más. Y bueno, es siempre un tipo misógino, ¿no? Porque no nos olvidemos que también en campaña Javier Milei atacó a una periodista, colega nuestra. Lo mismo que hizo Bolsonaro también. Claro, por supuesto. Esta gente... Es método. Exactamente. Marcela, tanta razón tenés de decir que es misógeno en sus comentarios, que sabés a quién atacó hoy y a quién atacó ayer, a María Becerra. Bueno, diciendo que cobró, hoy a las 11 de la mañana, retuiteó que cobró de no me acuerdo qué provincia, me parece que era por cantar en un coso que cobró no sé cuántos miles de dólares y todas esas cosas. O sea, indudablemente siempre se la agarra con mujeres. Claro. O sea, si tiene el objeto de su odio son las mujeres y es realmente misógeno. Una pequeña pausita y después seguimos, ¿qué les parece? Dale. Vamos con Lali Espósito entonces. Sí, por supuesto. También nos trajo Marcela, ¿no? Sí. Él es un lunático, es muy dogmático, con lo de Lali se puso monotemático. Habla con la prensa de la petiza, pero la Depósito nadie la disciplina. Él es un lunático, es muy dogmático, con lo de Lali se puso monotemático. Habla con la prensa de la petiza, pero la Depósito nadie la disciplina. Esa mujer
trabaja desde el jardín de infantes, cualquier rincón de luz a ser un ángel. Hizo TV, Netflix y también pantalla grande, te da motivos para obsesionarte. No tengo un Grammy a mí, pero Belete lo domina en Qatar y Ari. Cantó el himno de Argentina, ya no como Iñaki. Nada le vino desde arriba y tiene Tesani. Tiene un ejército realista. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Y vamos entonces ahora a algunas otras noticias, un poco hablando también de estas narrativas, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño video ahora de una noticia, después la vamos a comentar un poco y vamos a ver qué ha pasado en el trasfondo de todo esto, este trasfondo geopolítico y que toca un país latinoamericano, que es Ecuador. Ecuador revoca su decisión de enviar equipos bélicos rusos a los Estados Unidos. Lo informa la agencia rusa de noticias RIA Novosti. Seguiremos el desarrollo de esta noticia en los próximos informativos. No sé que Ecuador no le va a mandar a Estados Unidos la chatarra rusa, porque Estados Unidos dijo que no, queremos los equipos militares rusos, pero son chatarra. Nosotros le vamos a dar en compensación a Ecuador para ayudarlo en su combate contra la inseguridad, equipos nuevos nuestros, no norteamericanos que son buenos, pero que nos den la chatarra rusa a nosotros, ¿no? Y ahí Rusia dijo, no, ni loco ustedes le van a dar la chatarra rusa, nosotros se la hemos vendido a ustedes y entonces no se la van a dar a un país que está apoyando a un país que está en guerra con nosotros, que es Ucrania. Porque ¿cuál es el valor de esta chatarra rusa? Que es verdad, son todos equipos viejos, militares, ¿no? Paviones. Sí, bueno, pero la tecnología por ahí todavía sigue estando ahí, sí, ¿no es cierto? Y los repuestos para poder reparar toda la otra y que ha quedado destruida en Ucrania, o sea, para ir al conflicto bélico. Y es un poco como secreto de gobierno, ¿no? Como es el sistema de sus armas, de sus chatarras en este momento, pero es un secreto de gobierno. Entonces, bueno, si se lo dan a la otra potencia, que obviamente es Estados Unidos, pueden hacer estudios para tal vez mejorar los de ellos o no sé, ¿no? Todo eso técnicamente pasa por ese lado. Y obviamente que es lo que vos decís, Ramiro, ¿no? Yo creo que eso se llama, a ver Osvaldo, ayúdame vos que sos más de temas militares, creo que se llama ingeniería reversa, ¿no? Sí, ingeniería inversa. Tomás lo que tiene y lo copiás, digamos. Lo desarmás y lo copiás. Aparte también se lo pidieron a Perú, lo mismo porque Perú también tiene mucho armamento, que inclusive era soviético, tiene MiG-29 y una serie de helicópteros y todo, como tiene Argentina, tiene también Perú. Nosotros sí se lo dimos a Ucrania y las ventas de Rusia, Unión Soviética, que sea, ¿no? De Unión Soviética antes de Rusia ahora, se da con la posibilidad de que ellos no se pueden reexportar, porque así se exportan las armas. No se pueden reexportar a otros países sin que sea autorizado quien te la vendió, por lo cual claro, Perú o Ecuador no lo pueden hacer porque fueron recibidas así. Argentina no lo podía haber hecho como lo hizo, de darse a otro país, porque están incumpliendo un convenio, ¿no? De hecho, para que vean una idea de cómo son estos, Venezuela tiene F-16, que es uno de los cazas más modernos de Estados Unidos, y nunca lo pudo vender o entregar a ningún país, pese que a veces no puede hacer el mantenimiento y no puede funcionar. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que lo impide hacer. Yo no sabía que Ecuador había dicho que no, que Ecuador, hasta donde yo sabía, dice que... Bueno, ahí viene la pregunta. ¿Qué pasó con el presidente Noboa? Que de pronto entró en razones, tuvo un rapto de iluminación geopolítica. No, le fueron a tirar de la oreja. Claro, Rusia le dijo que no le iba a comprar banana. Claro. Le dijeron, no te hagas tanto el vivo. Que no le iba a comprar más banana, ¿no? Y es bastante lo que le exporta. Y son las cinco de las principales empresas de Ecuador que le exportan bananas así que le fueron a calculo dice yo. Que no sabían qué iban a hacer, porque, o sea, tuvo una contraparte. En Rusia totalmente se quedaron sin bananas porque se la compraban toda Ecuador, por un lado, y Ecuador no tenía qué hacer con esas bananas, o sea, realmente se perjudicaban todo. Hizo número, dice, no, me parece que me conviene más eso. Seguir con las bananas. Ramiro, hablando de Brasil, yo quería saber
Luis Ignacio Lula da Silva está de gira por Egipto y Etiopía pidiendo la paz y el cese de la guerra, obviamente. Entonces quería ver si podías comentar un poquito, si tenés. Sí, y se iba a reunir con los países, con la Liga de los Países Árabes, en un papel muy importante. Egipto tiene un papel fundamental porque es uno de los mediadores en el tema de la paz junto con Qatar. Y no solo mediador de la paz, sino que está en una zona geopolítica muy comprometida. Muy comprometida. Sí. Inclusive, si todo ocurre como estaba pensando Netanyahu, de colocar ese 1 millón y de desplazar ese 1.200.000 personas al sur, y en Egipto. Y Lula está haciendo eso, primero diciendo cosas que son obvias, ¿no? Que Israel es el país que más incumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero eso hay que contar nomás, ¿no? Es una simple cuestión aritmética, es contar cuántas veces se le dijo que hiciera una cosa y cuántas veces no la hizo. Y está pidiendo la paz, claro. Y principalmente la existencia de los dos estados, pero no solamente Lula, Yo te digo la verdad, hay algunas personas que me han sorprendido por esta postura tan buena como Borrell, por ejemplo, ¿no? Que es el canciller de la Unión Europea o el representante el catalán, creo que es catalán. Que sí, pero en este tema ha tenido una posición bastante. ¿Qué es lo que dice las cartas? Es lo que dice las Naciones Unidas, las resoluciones unidas desde 1947 y 68 inclusive. Los dos estados, Palestina por un lado, Israel por el otro, y terminar con esta matanza de civiles. La muerte es de civiles, la mayoría es mujeres y niños. O sea, eso no se puede tomar ni siquiera como un acto de guerra. Es un genocidio. Es un genocidio. Incluso sale una noticia que han muerto, creo que todo el plantel de atletas de palestinos, obviamente. O sea que Palestina se queda sin atletas, entre otras cosas, porque es una masacre, un genocidio espantoso. Indudablemente es tan genocidio, Marcela, que está ya llegando a la cifra fatídica de los 30.000 muertos, que más de la mitad son niños y mujeres. Creo que están 27.000 o 28.000 personas. 27.000, ¿no? Por ahí, sí. Pero sí, es un genocidio, dura mucho. No dejan llegar los camiones con ayuda. No tienen agua esa gente. O sea, si no los matan de una bomba, los están matando de hambre o de sed. Y creo que Jaffa, ¿no? Es la ciudad que iban a iniciar un ataque en tierra y le están pidiendo por favor que no lo haga. Es el único lugar que tiene un hospital funcionando, pero sin ambulancia porque destruyeron la última ambulancia que tenía en todo Palestina que había. O sea, realmente es muy triste, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de Brasil nomás, muy cortito, rapidísimo, al señor Jair Bolsonaro. Le han descubierto ahora que se había sacado del país, de Brasil, 800.000 reales o $160.000 antes de irse para ver la suerte del golpe desde los Estados Unidos. Después los Estados Unidos no le dieron lo que él quería, que era una especie de ciudadanía de honor por haber sido presidente de Brasil. Así que después se tuvo que volver en marzo. No nos olvidemos que él se tomó el buque, se fue, se huyó el día 30 de enero, lo hizo en el avión presidencial, último día que era como presidente, el 30 de diciembre, perdón, el 31 de diciembre. El 1 de enero asumió Lula, él no le pasó a la banda presidencial. Y bueno, son $160.000 que él se mandó a sí mismo a los Estados Unidos. Está salido ahora un escándalo bárbaro. Su cuenta. Y él dice que no, lo que pasa es que yo no confiaba, miramos la guerra de las narrativas, hoy estamos con las narrativas, yo no confiaba en la economía del gobierno de Lula, entonces lo transferí porque no quería perder dinero. O sea, ¿pero ese dinero de quién era? De su cuenta personal del Banco de Brasil, la manda a la cuenta personal del Banco de Brasil en los Estados Unidos. Pero estaba todo secreto, hasta ahora no se sabía nada, esto ha salido ahora, y él ha tenido que salir a desmentir, porque imagínense, está todo el mundo diciendo, che, te ibas con las valijas listas, ¿viste? Te ibas a estar con la plata, ¿viste? Escuchame, $160.000 no es poca plata, no es poca plata, así que ha tenido que salir, y está preparando ahora para el 25, digamos, el todo o nada de Bolsonaro, que es una manifestación acá en la Avenida Paulista, donde él dice que va a defender, no va a atacar además a la justicia, sino que se va a defender de todas estas acusaciones que viene sufriendo, y todos los días aparece una.
Bueno, eso era lo que teníamos, lo que tuvimos como presidente 4 años y lo que casi el 49%, más del 49% de la gente quería que lo reeligieran, ¿no? Y la última, ya para hablar de personaje, y con esta nos vamos y vamos a hablar un poquito de Argentina, que ya viene del queridísimo y hermano país de Perú, la señora Dina Boluarte. Mire lo que dice la señora Dina Boluarte. Abrazando los sueños y la esperanza de su pueblo que lo eligió. Usted es el papá de la libertad. Soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Sí. Soy la mamá de todo el Perú. La mamá de todo el Perú. ¿Se imaginan cuál fue la frase de todos los peruanos, no? ¡Viva la orfandad! Ay. No tienen miedo al ridículo. Por eso yo no podía dejar de pasar esto, gente. Disculpe. Un momento de debilidad. Qué locura, qué locura. Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina, que es la otra locura, ¿no? Cayó la ley Ómnibus, pero el no DNU, todas. El DNU eso. sigue haciendo estragos, ¿no? Por eso se está hablando mucho en muchos lados. Estamos escuchando la idea de una catástrofe social que ya está prácticamente. Estamos viendo imágenes terribles de gente que no puede pagar el transporte, con suba de más del 150% de los transportes, y las respuestas de este Ministerio del Odio, ¿no? A un muchacho que estaba diciendo que se saltaba los molinetes para poder, porque no podía pagar, le dijeron que era un actor, salió todo, hasta el presidente dijo que era un periodista, Minelli, creo que se llama, que era un periodista disfrazado, que era un actor, que era mentira, abuelos desesperados, gente que se tiene que ir de la medicina privada que pagaba hasta conseguía pagar, hoy está yendo a los hospitales públicos que no tienen recursos del Estado para seguir funcionando. O sea, la salud en Argentina en apenitas 2 meses está en un momento crítico, ¿no? Osvaldo, vos que estás allá. No, y vos sabés, Ramiro y Marcela y de todos, un tema que me dolió mucho esta semana. Renunciaron 2 del Ministerio, lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, pero no sé cómo el nombre le pusieron, ¿no? Un nombre espantoso. No sé. Pero renunciaron 2. ¿Y sabés que a qué se dedicaban los 2? Eran los que programaban la entrega de comida para los comedores, los cosas. Y dice, no pudimos entregar nada en enero, no tiene sentido que sigamos. Dice, si no pudimos repartir nada, no tiene sentido que sigamos. Y hubo un dato que fue también esta mañana, creo que salió o ayer a última hora, de la Universidad Católica Argentina, que es la que mide la pobreza históricamente. Como siempre el INDEC estuvo en duda, el Instituto Nacional de Estadística y Censo siempre estuvo en duda con los resultados que daba, siempre se toma como normas de hace años, de hace décadas diríamos, lo que determina la Universidad Católica Argentina. La Universidad Católica Argentina determinó que la pobreza en la Argentina en enero ascendió al 57%, la más alta en los últimos 20 años. Y calculan que con el tema de escalabro de precios que vos hablaste antes, Ramiro, que hay por todas las cosas, en el mes de febrero va a superar la del 2001. Va a haber más pobres que en el 2001, que fue, el estallido social, el peor grado de pobreza que tuvo Argentina en toda su historia, ¿no? En historia moderna, diríamos, de más atrás no podemos hablar. Porque podemos hablar de los datos del siglo XIX como si fueran reales y no sabemos. O sea que se supone que van a caer en la pobreza más del 60% de la población, que es lo máximo que tuvo Argentina. O sea, realmente hay una situación terrible, al borde de la catástrofe. Yo tengo 2 hijos que están en la secundaria, y si fueran en este momento a la secundaria, fueran 2 pasajes de ida y 2 pasajes de vuelta, 21 días hábiles, son 340 pesos acá en Rosario. Hoy, en marzo, cuando empiece la clase, va a ser más, 340 pesos, estamos hablando de 28.000 pesos por mes solamente de pasaje. Que por ahí la gente dice, 28.000 no sabe si es mucho o poco. Para los ingresos de Argentina, cuando el salario mínimo son 156.000 pesos o 150.000 pesos, casi el 35% solamente para que 2 chicos vayan y vengan a la escuela. O sea, realmente puede haber una catástrofe de marzo en adelante, o de fines de febrero. Aparte no saben si comienzan las clases. Amén de eso, porque otra situación
que me hiciste acordar lo que hicieron con las clases. O sea, le sacan... Fondo de incentivo docente. Que es un porcentaje, el 10% del sueldo, entre el 10 y el 15, no es tampoco una barbaridad, eso que le da a cada docente en el país, que viene desde la época que se transfirió todas las escuelas públicas de la nación, se transfirieron a las provincias en la década del 90. Para facilitar eso se le daba a cada provincia un 10% o entre el 15% del sueldo de cada docente para que le pueda pagar y engordar un poco el sueldo. Desde este año, desde enero, no está más. Y aparte... Sacaron ese subsidio, sería, es una ayuda. Sacaron, esa ayuda escolar, tenés razón, no me salía la palabra. Decidió que a los alumnos de escuelas privadas y a las escuelas privadas, a los alumnos le va a dar un subsidio, que no está establecido el monto todavía, para que puedan pagar la cuota. Y a su vez le va a sacar los impuestos a las escuelas privadas. O sea, sigue con la lógica esa de que lo público es todo malo. Lo que pasa es que la mayor población de la gente va a la escuela pública. Claro. Históricamente, Argentina, la escuela pública ha sido la más importante. O sea, tanto en todos los niveles. Sí. Quería apuntar tres cosas de eso, Osvaldo. Sí. Primero, que esto que está haciendo ahora ya lo había hecho Macri en el gobierno anterior, de sacarle recursos a la escuela pública y darle favorecimiento a la escuela privada. Siguiendo esa lógica, vos estabas hablando de, claro, porque a veces cuando hablamos de pesos a la gente que no vive en Argentina, se nos hace un poco difícil. Pero cuando lo hablamos en porcentajes, este año se calcula que lo que se llama la canasta escolar va a costar 450% más caro que el año pasado, con un salario que no va a llegar posiblemente a menos de 100% del año pasado, porque ahora se hizo la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde se discute entre el gobierno, los sindicatos y las empresas, y la propuesta del gobierno es 0. No va a haber ningún tipo de incremento salarial, con el 50% de inflación desde que subió Milei hasta ahora, en menos de 2 meses, 0 de recomposición laboral, y con lo cual, según Milei, amenaza de que puede haber alguna recomposición que el gobierno la va a estipular, como ese Congreso, como ese Consejo. Eso que está haciendo Milei, en realidad, con la educación, es lo anterior. Volvimos a 1860, cuando las provincias arcaban con todo el gasto y Buenos Aires se quedaba con la renta del puerto, antes de la nacionalización de Roca y antes de la ley de Avellaneda de educación. Porque esto es directamente, bueno, nosotros en Buenos Aires, el gobierno nacional se queda con toda la recaudación y las provincias se quedan con todos los gastos. Es que es un retroceso muy anterior. La vuelta a 1860, o por lo menos a la ley anterior a la ley de educación común, ¿no? A la 1420. O sea, mínimo a 1420. Mínimo volvimos al siglo XIX antes. En la Argentina el piso del salario es el salario mínimo vital y móvil, que es lo mínimo para vivir y va moviendo de acuerdo a las condiciones sociales y políticas. Indudablemente los 156.000 pesos que está establecido ahora es mínimo, pero no es vital y menos móvil. Entonces se reúne periódicamente, cada 3 meses se reúne el Consejo del Salario, que son una reunión paritaria entre la misma cantidad de representantes de los trabajadores y la misma cantidad de representantes de los empleadores. Y ahí se establece cuál va a ser por los próximos 3 meses el salario mínimo vital y móvil, que es lo que es el piso de cualquier paritaria. Ninguna paritaria ni ningún salario puede ser inferior en la categoría más baja a ese salario mínimo vital y móvil. Está en 156.000. Los que se presentaron por los trabajadores pidieron el 88%, que es llevarlo a 270, 280, no absorbe la inflación que hubo en estos meses y menos la que va a haber en los 3 meses. Pero como un aporte vamos a mejorarlo hasta que las cosas, digamos, mejoren. ¿Qué ofrecieron los empresarios? Primero no quisieron ofrecer nada y después ofrecieron el 19%. Es menos de 1/3 de la inflación de los últimos 2 meses, que duró, es arriba del 50%. O sea, ¿qué pasa? No hubo acuerdo. ¿Qué pasa en las paritarias cuando no hay acuerdo? Nace la obligación del Estado de establecerlo el Estado. El Estado lauda, hace un laudo, resuelve la situación poniendo un valor. ¿Y qué decidió? Aparentemente, porque hay versiones. Lo de Milei, lo que él dijo expresamente es que lo van a tener los privados, que él no va a hacer nada. O sea que va a seguir en 156.000 pesos, incumpliendo una obligación del Estado, que es laudar en estas situaciones.
Esto que vos bien explicaste, Osvaldo, de que el gobierno va a hacer y los sindicatos no aceptan esa paritaria, no hay acuerdo. El gobierno va a poner algo que es cero, va a quedar en lo mismo. Los sindicatos están forzados a hacer huelgas para conseguir, entonces las clases no empiezan, empiezan los quilombos, ir a las plazas, ellos van a reprimir, los alumnos pierden clases, es todo lleva al caos, o sea, va progresivo, caos tras caos tras caos. El gobierno le convendría hacer una paritaria, aunque sea, no sé, en el medio de lo que piden, lo que quieren dar en el medio, para que todo esto no tenga mayores consecuencias. Pero a ellos no les importa nada. Al gobierno no les importa. Yo creo que es el método del shock, Marcela. Claro. Creo que ellos lo quieren a esto, porque de esa manera van a poder, digamos, que la variable del ajuste sea, de nuevo, una vez más en la historia de la Argentina, el salario de los trabajadores. Porque las otras cosas no se ajustaron nada. Lo cual puede ser después un efecto boomerang, que lo voy a comentar ahora. Pero solo para colocar en datos lo que decía Osvaldo, porque claro, hablando de pesos se hace muy difícil, pero el instituto que lleva adelante Serrano Mansilla, él estableció que desde diciembre, desde que asumió Milei hasta ahora, el salario cayó 20%, perdió el salario, que es histórico eso, nunca cayó tanto, jamás. Uh-huh. Y él dice que, por ejemplo, para medirle la cantidad de boletos de transporte público, de pasajes de transporte público en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, él dice que antiguamente se compraban 2.757 pasajes, boletos, y ahora se compran 578. Para tener una idea, con un salario mínimo vos podías viajar 2.757 veces y ahora podés viajar apenas 578. Si lo medimos en carne, si lo medimos en leche, si lo medimos en cualquier otro índice, más o menos va a ser más o menos parecido, ¿no? Porque Milei dijo esta semana, no, está bien que caigan los salarios, porque eso, cuando la gente no tenga dinero para comprar, ahí la inflación cae, ¿no? Ese es digamos, es un poco lo que él dijo así como un éxito, es la teoría del shock, o sea, después van a cualquier cosa, uno cuando está desesperado pide cualquier cosa. Algunos están diciendo que, entre ellos Cristina, lo ha salido a decir en un documento esta semana, que la idea es destruir tanto la economía que sea posible la dolarización con un dólar hacia las alturas, es una cosa de locos, ¿no? Y muchos piensan que puede haber un bimonetarismo, pesos para los pobres y dólares para los ricos, ¿no? Sí, es el planteo de ellos, totalmente de acuerdo. El bimonetarismo es la única manera de evadir la Constitución Nacional, porque ahí permite que vos sigas teniendo moneda, porque en realidad nosotros, por manda constitucional, tenemos que tener moneda y la tiene que emitir el Banco Central, no hay otra manera. Entonces el bimonetarismo sería de esa manera, ¿no? Si realmente la situación, medida en pasajes, yo lo voy a sacar con el costo del pasaje actual, Ramiro. Si vos lo llevas, el costo del pasaje, lo que están programando, que suponen que en menos de 2 meses va a superar los 1.000 pesos, claro, o sea, sería muchísimo menos. Claro, sería muchísimo menos. Y yo el cálculo que te hice con mis hijos, que ese era más o menos un 30% del salario mínimo vital y móvil, no conté si yo voy y vengo a trabajar en colectivo, o si mi esposa va y viene a trabajar en colectivo. O sea, eso se multiplica todo. O sea, ya sería tranquilamente 60.000 pesos, casi el 50% del salario mínimo vital y móvil, y si pensás para alquilar, tenés que... Entonces uno se ve la situación es realmente muy complicada. Estamos hablando de los trabajadores, pero esto es un efecto en cadena, porque ya está, por ejemplo, la Cámara de Farmacéuticos de Buenos Aires está desesperada alertando de que pueden cerrar muchas farmacias, porque han subido tanto los precios y está un poco el poder adquisitivo de la gente que no puede comprar los remedios, que van a cerrar muchas farmacias. Tienen mucho miedo que cierren las farmacias, así como cerraron muchas cosas en la época de Macri, pero esto es lo mismo pero más rápido, no digo que esto sea lo mismo, esto viene en un efecto muy pero muy duro. Mucha gente dice que esto puede llegar a estallar en marzo, o sea, dentro de 2 semanas. Algunos dicen que por eso Macri está preparando el equipo número B para acercarlo. Hay muchas especulaciones. Lo único que se sabe es que la realidad social, y vos, Osvaldo, que estás en Argentina, lo vivís mejor que nosotros, está terriblemente desesperante, ¿no? Un antibiótico de eso de 1 gramo
sea, todos conocidos, amoxidal, no sé si se lo conoce en los demás países con el mismo nombre, el amoxidal. Acá se llama amoxilina, creo, alguna cosa así. La amoxilina es la droga, tenés razón, amoxilina es la droga, amoxidal es la marca comercial. De 1 gramo sale 13.000 pesos. O sea, 13.000 pesos otra vez es 10, 12 dólares, cuando el sueldo es 156.000 el sueldo mínimo. O sea, aquel que gana un sueldo mínimo ni siquiera puede usar un amoxidal. Enfermarse no hablen, pero de comer. Hay mucha gente que come una vez por día y es real. Y que no comen proteínas. O sea, las carnes, huevos, todo eso salió de la dieta del argentino. Y eso es gravísimo porque ahí empieza otra vez con la desnutrición. Todos los derechos que hemos adquirido hasta ahora se están perdiendo poquito a poquito. Eso es lo que no ven la gente. Hay un video de la CNN que comparó los precios de los productos alimenticios básicos en Argentina y en España. Y están casi iguales. Están al mismo precio o hasta en España más barato, solo que los salarios en España son más infinitamente inferiores. Yo lo vi en los tallarines, eso, en el paquete de 500 gramos sale 71 centavos de dólar, acá en Argentina, 71 centavos de euro, perdón. Y acá en Argentina vale casi un euro o $1, valen, o $1.50. Y los trabajadores en España ganan 1.500 euros, y acá ganan 200 o 300. O sea, alguien se queda con esa diferencia, evidentemente. No es culpa del salario del trabajador, como decían. El salario mínimo en España son 800 más o menos. El mínimo. Bueno, o sea, acá el mínimo es 137. 137. Claro. Sí, o sea, que es la diferencia. O sea, alguien se queda con esa diferencia de dinero. Porque, como vos decías, Ramiro, o sea, los precios de los productos acá aumentaron geométricamente. ¿Cuál es más, geométrico o aritméticamente? Un poco soy profesora. Exponencialmente. Exponencialmente. Bueno, los precios aumentaron exponencialmente y los salarios no aumentaron directamente. ¿Te acordás que en los años 70 te decía que la inflación subía por el ascensor y los precios por la escalera? Acá están en planta baja todavía. Esto que está pasando en Argentina también, y con esto creo que podemos terminar ahora porque creo que hemos conseguido dar un buen panorama. Me gustó esto de compararlo con Europa, porque yo me acuerdo del año 2008, cuando yo fui a España, se hablaba mal de los pobres, que eran los 1.000euristas. Ay, son pobres, son ricos. Con 1.000 euros. Claro, ganaban 1.000 euros en el 2008. Hoy, ganar 1.000 euros ya es todo un verdadero hombre de negocio. Sí, evidentemente. Entiendo que la producción aumenta más, la inflación también aumenta más, pero hay, digamos, un achatamiento salarial muy grande, y si nosotros comparamos la producción de un trabajador en 1985 en Europa con lo que produce hoy, se ha triplicado la producción de un trabajador. Un trabajador hoy produce 3 veces más, pero no recibe 3 veces más. Ahí está. Exactamente. Es lo que vos decís, alguien se la queda, ¿no? Y no somos Sí, sí, o sea, pero por lo menos algo reparten allá, porque la diferencia de los salarios son muchos. Acá no llega, o sea, no llega realmente, los salarios siguen muy bajos y los productos aumentaron exponencialmente. El miedo mío es que Milei haga moda y haga escuela. ¿Escuela en los demás países? El miedo mío es que siga acá, Ramiro. Yo quiero que se quede allá, que no cruce la frontera para este lado. No, te lo mato. Acá hay un montón de gente que está pidiendo que vaya tranquilamente a otro lugar. No, quería simplemente decir que en la página de Facebook de Batuque en la Cocina está la cuenta para ayudar a los compañeros, a los curas villeros, que fue atacada la isla Maciel, así que yo sé que de la Argentina es difícil, pero a los compañeros y compañeras que nos están escuchando desde el resto del mundo, por favor, un pequeño euro, un pequeño dólar ayuda muchísimo a los compañeros que hacen de todo, ¿no? Ya sabemos, y fue atacada, fue robada, fue usurpada. Le quemaron las instalaciones, qué locura. Pero un poco eso tiene que ver con lo que charlábamos la vez pasada, con esta cadena de odio que viene desde el gobierno. El discurso de odio, sí. Y que va desatando todos los demonios. Y hoy todo el mundo se cree con derecho a hacer cualquier cosa.
Yo no sé quién hizo esto, pero posiblemente algo tenga que ver aquí. Y bueno, nos estamos yendo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima.